Buenas noches. Bienvenidos a la edición estelar de Costa Rica Noticias de este viernes 1 de mayo, tan particular del 2020. Estamos en vivo a las 7 en punto de la noche. Les agradecemos que nos acompañen y que se informen con nosotros. Soy Ernesto Rivera. Hoy, en una jornada de 1 de mayo muy inusual, los diputados escogieron un nuevo directorio legislativo en votación veloz. Fue electo como presidente del Congreso para el tercer periodo de sesiones por primera vez un pastor afrodescendiente, Eduardo Newton Cruikshank, del Partido Restauración Nacional. El limonense llegó con los votos previamente anunciados del Partido Liberación Nacional y el apoyo de la fracción oficialista del PAC. Los jefes de fracción del grupo que impulsó la candidatura de Cruikshank se comprometieron a crear comisiones de trabajo para reactivar la economía, fortalecer la caja y reformar el Estado. Así lo indicaron los jefes de las fracciones del PAC, del PLN y de Restauración Nacional. Siempre dentro de las noticias políticas, la elección del directorio del Congreso puso en evidencia profundas divisiones en la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana. El diputado Pablo Heriberto Abarca, quien hoy perdió la elección para presidir el Congreso, se mostró visiblemente ofuscado. Acusó a sus compañeros de fracción de negociar bajo la mesa y aseguró que la unidad de esa fracción legislativa está quebrada. Vamos ahora a ver el desarrollo en titulares de estas y otras informaciones que preparamos para ustedes. Adelante. El Ministerio de Salud confirmó 6 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país y los recuperados llegaron a 355. La Caja Costarricense de Seguro Social ya tiene en sus manos toda la donación proveniente de China, luego de la llegada de los 3 vuelos con este cargamento. Eduardo Cruikshank fue electo como presidente del Congreso y se convirtió en el primer afrodescendiente en ocupar ese cargo. Además, el PAC no tuvo ningún puesto en el directorio. El país sumó este viernes 6 casos más del nuevo coronavirus para llegar a un total de 725 contagios. La nueva noticia es que casi la mitad de los enfermos están recuperados. Nuestra compañera Ana Marta Arce nos presenta los números de esta pandemia. Buenas noches, Ana Marta, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Ernesto y amigos televidentes. Tal y como usted comenta, iniciamos nuevo mes y llegamos al día 58 de la emergencia por COVID-19 con un porcentaje de recuperados cercano al 50%. Muy buena noticia, por cierto. Analizamos los datos que nos brinda este 1 de mayo, datos o información suministradas, por supuesto, por el Ministerio de Salud. Ahí tenemos nuestra primer pantalla. A este viernes tenemos 725 casos confirmados. Es decir, 143.34 casos por cada millón de habitantes. Tenemos 355 recuperados y 6 personas fallecidas. Vamos ahora a la próxima pantalla. Ahí la tenemos ya. Vamos a ver en esta pantalla la curva de recuperados. Los primeros 2 pacientes recuperados se empezaron a registrar el pasado 23 de marzo. El 6 de abril, es decir, el día 30 de la pandemia, habían 11 recuperados ya y para el 16 de abril, día 40, 62 recuperados. Seguimos viendo más datos de recuperados en esta otra pantalla. Ahí la tenemos. Al 26 de abril, día 50 de la pandemia, son 196 recuperados y para este 1 de mayo, tal y como lo mencionamos, día 58, hay 355 recuperados. La tasa de recuperados a 58 días es de 48.6 personas por cada 100.
Pasamos a la siguiente información para detallar los cantones con fallecidos. San José sigue siendo el cantón con más cantidad de casos acumulados y recuperados e iguala a Alajuela en número de fallecidos. Detallamos los otros cantones que tienen fallecidos por COVID-19. Ahí los estamos viendo. San José, 100 casos, 35 recuperados, 2 fallecidos. Alajuela, 82 casos, 25 recuperados, 2 fallecidos. Desamparados, 46 casos, 17 recuperados, 1 fallecido. Santa Ana, 42 casos, 23 recuperados y 1 fallecido. Y finalizamos con los cantones que dejaron de tener 0 casos. Citamos 2 de los cantones que pasaron de 0 a tener casos positivos al cierre de esta semana. Estamos hablando de Golfito con 1 caso reportado precisamente este viernes y Bagaces con 3 casos confirmados de COVID-19 para el 30 de abril. Estos serían entonces los datos actualizados a este 1 de mayo, este viernes 1 de mayo, don Ernesto. Excelente, muchas gracias Ana Marta Arsen, nuestra compañera, con estos datos de la pandemia, que son datos que siguen siendo datos alentadores, tranquilizadores, datos que señalan, que apuntalan que el país está haciendo las cosas correctamente. Vamos saliendo todos juntos y en filita de este enorme problema mundial. Entonces, un 1 de mayo en casa, recatado, sin movilización social, pero con relativa tranquilidad. Tenemos ya más de 10 días sin fallecidos. Esa es una gran noticia. Estamos clavados en ese 6 y ojalá nos mantengamos así por muchos días. Y llegar al 50% de recuperados también es una gran noticia. Don Ernesto, sin embargo, hacer un llamado, instar a la población, ¿verdad?, de que estas buenas noticias y estas buenas cifras que estamos teniendo no sean motivo para bajar la guardia y confiarnos y no seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Así es, Ana Marta, son escenarios provisionales que pueden cambiar en el momento en que dejemos de hacer las cosas que estamos haciendo, que es mantener distanciamiento social, higiene colectiva. Por cierto, bajaron tremendamente, 75% menos las diarreas infantiles en el Hospital Nacional de Niños. Es decir, estamos viendo que esta conducta colectiva nos sirve a todos, así que mantengámosla. Así es. Buenas noches, don Ernesto. Muchas gracias. El material donado, el material médico de protección donado por China ya pasó los controles de calidad y se encuentra en el almacén general de la Caja Costarricense del Seguro Social. El 100% de la donación de insumos de protección médica otorgados por el gobierno de China pasó los controles de calidad, así lo dio a conocer en conferencia de prensa el presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya. Se trata de 726,000 piezas de equipo de protección personal, entre ellas batas descartables, respiradores N95, mascarillas quirúrgicas, lentes de seguridad, guantes y botas. El jerarca explicó que se tomó muestras a cada lote, las cuales fueron sometidas a pruebas de resistencia, de estrés físico y documental y funcionalidad, y cumple con todos los estándares requeridos. 100% de los lotes que ingresaron al país en 3 vuelos distintos ya ha sido evaluado y todos los lotes cumplen con nuestros estándares de calidad y con las certificaciones establecidas por la Caja. Estos son pruebas que se hacen de resistencia, de estrés físico y de funcionalidad de acuerdo a nuestras especificaciones. El 100% de los lotes cumplieron. Ya esos lotes han sido separados y están siendo incorporados a nuestro sistema de administración de inventarios en la Caja. Macaya además informó sobre una nueva donación, en este caso de 60,000 caretas protectoras faciales para uso médico otorgadas esta semana por la compañía Da Vivienda. El material ya se encuentra en proceso de control de calidad y pasará a las bodegas de la Caja Costarricense de Seguro Social. A partir de este 1 de mayo, gimnasios, cines, teatros y escuelas de natación podrán abrir entre semana, mientras que barberías, ventas de repuestos y parqueos podrán funcionar todos los días.
El gobierno anunció el pasado 27 de abril una lista de actividades que podrían reactivarse parcialmente a partir de este 1 de mayo y que estarán bajo observación hasta el día 15 de este mismo mes. De acuerdo con las autoridades de salud, 10 actividades comerciales podrán operar entre semana y fines de semana, pero bajo estrictas medidas. Además, piden a la población no bajar la guardia. Vamos a trabajar con relación a la vigilancia estricta de los datos para poder tener alguna liberación de medidas a nivel nacional, y en ese sentido vamos a seguir trabajando para tener los datos correctos y ver el riesgo que pudiésemos tener en la liberación de esas medidas. Tenemos que mantener esos esfuerzos personales de distanciamiento social, de lavado de manos, de no tocarnos la cara, de no saludar de beso, de abrazo o de mano. Ese distanciamiento físico de las personas que tenemos a nuestro alrededor, teletrabajo en la medida de que su puesto sea teletrabajable y todo lo que podamos hacer para mitigar ese riesgo. Entre semana podrán prestar el servicio de 5 de la mañana a 7 de la noche teatros y cines, pero los asientos o butacas deberán tener una separación de 2 metros. Esta medida no aplicará para el Teatro Nacional y el Mélico Salazar, que continuarán cerrados. Gimnasios funcionarán con una capacidad del 25%, centros de entrenamiento o prácticas de deportes sin contacto con un 25%, igual que escuelas de natación. Por otro lado, fines de semana funcionarán los siguientes establecimientos de 5 de la mañana a 7 de la noche. Salones de belleza y barberías con una capacidad del 50%, ventas de repuestos con una capacidad del 50% y estacionamientos o parqueos. Ante estos cambios, grupos empresariales celebran poder abrir sus puertas, pues afirman que esto les ayudará a disminuir la crisis económica que les ha provocado el COVID-19. Hay muchos detalles que no están totalmente claros por parte del Ministerio de Salud, pero sabemos que durante los próximos días tendremos más información. En términos generales, las medidas son claras y de acatamiento obligatorio. Nosotros hemos cumplido con todas de ellas y es más, hemos agregado medidas adicionales porque lo más importante para nosotros es la protección de nuestros clientes y de nuestros colaboradores. Las medidas del gobierno para la apertura de locales, muy bien, positivamente, ya que tenemos que trabajar y llevar el sustento al hogar, ya porque el 80% son jefas de hogar y ahorita están sin dinero. O sea, necesitamos de verdad trabajar. No obstante, no todos están de acuerdo. Por ejemplo, el grupo de Centro de Acondicionamiento Físico, CAFCO, anunció por medio de redes sociales que los gimnasios miembros de este grupo no abrirán y esperarán hasta el próximo 11 de mayo para ver si las condiciones mejoran. Una manifestación similar hizo el grupo empresarial CCM Cinemas, quienes no abrirán hasta que mejore la situación. Hay muchísimas dudas en cómo se va a aplicar ese 25 de aforo. Entonces nosotros no queremos arriesgarnos a poner la seguridad de nuestros colaboradores ni de nuestros clientes, y por eso hemos decidido esperar a que hayan condiciones más favorables para que los centros de acondicionamiento físico podamos operar. Entre ellas también están las medidas de restricciones vehiculares, que definitivamente para nadie es un secreto que los gimnasios operamos en una mayor capacidad o la mayor afluencia se tiene en horario nocturno y este horario está siendo totalmente restringido. Por otro lado, en cuanto a la restricción vehicular, el gobierno anunció que se mantendrá sin cambios hasta el próximo 15 de mayo. Y estamos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias a las 7 de la noche con 13 minutos. Nos vamos a nuestra primera pausa y enseguida volvemos con muchísima más información. Eduardo Cruzan fue electo como presidente del Congreso y se convirtió en el primer afrodescendiente en ocupar ese cargo. Además, el PAC no tuvo ningún puesto en el directorio. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. Desde casa seguimos trabajando en ser cada día mejores. En el Banco de los Trabajadores, felicitamos a todas las personas que han contribuido en este momento para salir adelante. Banco Popular, seguimos trabajando.
Festival Cervantino, en su edición número 47, nos lleva este viernes 1 de mayo hasta Guanajuato, México, donde el grupo Centas nos muestra su música fusión, ranchera y electrónica. A las 9 de la noche y con repetición el domingo 3 a las 4:30 de la tarde. Gabriel, Dani y Javi son 3 hermanos que con ayuda de su abuelita viven grandes aventuras, mientras combaten fantásticos seres que son parte de las tradiciones ticas. Tremendas leyendas, los lunes en Café Nacional y los sábados a las 10:30 en nuestras Mañanas Juguetonas. En 13, Costa Rica Televisión. La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. 7 de la noche con 16 minutos. Estamos en vivo en la edición estelar de Costa Rica Noticias. Y para todos los que tienen obligaciones, inversiones en dólares estadounidenses, vamos a ver las cotizaciones. El precio de referencia para la compra del dólar estadounidense es de 565 colones con 24 centavos. Y el precio de referencia para la venta, 571 colones con 92 céntimos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Y el diputado y pastor Eduardo Cruikshank, de Renovación Costarricense, fue electo hoy como presidente del Congreso para la tercera legislatura. Él es el primer afrodescendiente en dirigir la Asamblea Legislativa. Impulsa una agenda para la reactivación económica del país después del COVID-19. Este 1 de mayo no fue normal, no hubo desayunos, no fue en la Asamblea Legislativa y no hubo abrazos de celebración. El COVID-19 obligó a los padres de la patria a tomar medidas distintas, con recesos y conversaciones en pasillos desde el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. Fue como inició la elección del nuevo directorio legislativo. Tal cual se había pactado, Eduardo Cruikshank ganó la presidencia del Congreso con 36 votos a su favor, superando la nominación de Pablo Heriberto Abarca de la Unidad Social Cristiana y de José María Villalta del Frente Amplio. Cruikshank es el primer presidente de la Asamblea Legislativa afrodescendiente. Nació en Limón Centro el 29 de enero de 1958. Es de profesión abogado y notario, está casado y representa a la provincia de Limón durante este periodo legislativo de 2018-2022. Posteriormente, las votaciones continuaron y José Luis Fonseca fue electo con 39 votos como vicepresidente. Él es abogado y notario, casado, herediano y del Partido Liberación Nacional. La primera secretaría la obtuvo Ana Lucía Delgado de Liberación Nacional, con 40 votos, abogada, casada y herediana. María Vita Monge fue elegida como segunda secretaria. Ella es de San Isidro de Pérez Celedón, abogada y notaria pública, casada y de la Unidad Social Cristiana. En la primera prosecretaría quedó Carlos Avendaño por 32 votos, Josefino, teólogo, casado y del Partido Restauración Nacional. Por último, en la segunda prosecretaría quedó Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano, con 36 votos, empresario y diplomático. Ellos trabajarán en una agenda de trabajo ya pactada con temas como reactivación de la obra pública, provisión de recursos al Estado, respeto a los derechos humanos y dinamización de la producción nacional.
Aquí siento yo que la política tiene que cambiar, no debe ser la misma política de siempre, ni de que son solo partidos y esto, sino que sea el conjunto de diputados elegidos por el pueblo que realmente nos pongamos a trabajar a ver cómo hacemos para ordenar todo esto que ha pasado o que ha provocado el COVID-19. Mire, yo creo que el enfoque de Liberación Nacional va a pasar estrictamente por todos aquellos proyectos que reactiven la economía lo más rápido posible, sentarse con el gobierno del Estado, con los diversos sectores del país, que nos permitan construir una agenda urgente de reactivación, de empleabilidad, revisar el tamaño del Estado, revisar aquellas instituciones que tienen duplicidad de funciones, revisar el gasto público. Tenemos algunos ejes de trabajo que van a ser nuestra prioridad, uno tiene que ver con inversión pública, otro tiene que ver con el diseño del Estado y uno muy importante tiene que ver con la protección de las familias y las personas que se han visto afectadas por la pandemia. Ahora este nuevo directorio legislativo escuchará el próximo 4 de mayo la rendición de cuentas del presidente Carlos Alvarado. Todos los jefes de fracción coinciden en que este periodo legislativo debe primar la lucha a favor de Costa Rica. Los diputados insisten en la necesidad de una recuperación económica y en la continua lucha por los derechos sociales de las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, compañeros y compañeras mías, manos a la obra, a sacar la tarea a la que la historia nos ha convocado. Muchísimas gracias. Con estas palabras, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa cerró su discurso en la sesión solemne del 1 de mayo. Posterior a él, cada uno de los jefes de fracción rindieron su discurso detallando cuál será la hoja de ruta a partir del próximo lunes 4 de mayo. Luis Fernando Chacón, cabeza de Liberación Nacional, señaló que su fracción, la más numerosa en este Parlamento, está dispuesta a demostrar su vocación de gobierno y convergencia, mientras que la Unidad Social Cristiana, su jefe de fracción, hizo un llamado a todas las agrupaciones a luchar por Costa Rica. En Liberación Nacional, la fracción más numerosa de este Parlamento está dispuesta a demostrar nuevamente su vocación de gobierno y convergencia, las cuales el PLN no ha perdido ni ha renunciado a ellas y ni siquiera siendo oposición porque ha sabido construir y actuar con responsabilidad, a diferencia de otros grupos, partidos del pasado, cuando éramos gobiernos. ¿Y el aporte del gobierno cuándo se concretará? ¿Acaso no es el gobierno de la República el primer llamado a liderar con ejemplo? Los diputados y diputadas de la Unidad Social Cristiana seguiremos trabajando por los costarricenses, especialmente por los más desprotegidos. No renunciaremos a nuestra agenda país ni a nuestro control político. Nuestra orientación no nos hace olvidar que somos simples funcionarios públicos al servicio del pueblo. Llamo a todas las fracciones políticas a sumarse y servir a Costa Rica ahora que más lo necesita. Por su parte, cada una de las fracciones minoritarias externaron la necesidad de luchar para levantar el país de la crisis que ha generado el COVID-19, tanto en salud como en economía, sin dejar de lado la materia fiscal y social. Damos fe que el país ha trazado su camino en forma solidaria. En cuanto a la reactivación económica, está todo por verse. Es una responsabilidad enorme, no solo por la guiatura del Partido Integración Nacional, sino por la búsqueda de la armonía entre los jefes y las jefas de fracción y por consolidar acuerdos que nos permitan aprobar proyectos de ley que verdaderamente nos permitan pasar este trago amargo. En tanto, el bloque oficialista PAC sostuvo un discurso de inclusión y derechos humanos de las poblaciones más vulnerables del país. La fracción del PUSC se dividió tras la elección del directorio legislativo hoy. Pablo Heriberto Abarca asegura que el nombramiento de María Vita Monge en la segunda secretaría se hizo por debajo de la mesa.
La segunda secretaría que ocupa desde hoy la diputada María Vita Monge generó molestia a lo interno de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana. Según el diputado del PUS, Pablo Heriberto Abarca, este puesto se negoció por debajo de la mesa, pues no fue un acuerdo tomado en la reunión de fracción. Que la negociación de doña María Vita no fue institucional, no pasó por un acuerdo de fracción y no es avalado por mi persona y no sé por los demás compañeros, pero por lo menos no estuvo en la discusión antes en la mañana que había citado a la jefatura de fracción. ¿Tomarán alguna decisión con respecto a esa negociación que ella hizo directamente con ellos? Voy a evaluar si se puede presentar hacia el comité de ética, pero voy a evaluar el asunto. Por su parte, la diputada María Vita Monge dijo que ella seguirá en el Partido Unidad Social Cristiana y que la decisión de postularse fue porque el partido no se puede quedar un año más fuera del directorio legislativo. Tengo el apoyo de don Erwin, tengo el apoyo de Oscar y tomamos una decisión que era lo mejor para el partido. El Partido Unidad Social Cristiana no se puede quedar un año más fuera del directorio de los proyectos. El primer año fue de proyectos para el Partido Unidad Social Cristiana. Un gobierno a la sombra no fue lo mejor para la Unidad Social Cristiana y queremos ser parte de los proyectos importantes. Estamos para unir y no para desunir en momentos de emergencia para el país. María Vita Monge contó con el apoyo de sus compañeros diputados Erwin Macís y Oscar Cascante. Los 82 consejos municipales del país, electos en febrero, tomaron posesión hoy de los gobiernos locales. Los 33 alcaldes nuevos y los 49 reelectos tendrán como primer gran reto buscar soluciones a los problemas financieros generados por la pandemia. La pandemia del COVID-19 obligó a los 82 municipios del país a buscar alternativas para realizar la toma de posesión de los nuevos consejos municipales. Algunos gobiernos locales tomaron la decisión de hacer su traslado en el mismo municipio debido a que contaban con espacio para poder realizar la actividad sin incumplir los protocolos del Ministerio de Salud. Otros municipios decidieron trasladarse a lugares más amplios para realizar la sesión solemne y algunos más optaron por ejecutar el cambio de manera virtual. Finalmente, el ejercicio se hizo sin mayores contratiempos. Más de 6.000 autoridades locales que hoy inician un nuevo mandato. A la vez, hacemos un llamado a la ciudadanía para que no los dejemos solos, para que los acompañemos, sobre todo en estos momentos de crisis mundial, en estos momentos en que esa solidaridad y ese acompañamiento para la buena gobernanza en nuestros territorios es primordial. Y es que el COVID-19 le planteó nuevos retos a quienes asumen hoy las municipalidades, las cuales se han visto sumamente golpeadas en materia económica a raíz de esta pandemia. Creo que más que lo que está ahora es lo que puede estar. Solo el mes de abril hubo una disminución de alrededor del 50% en los ingresos. Y eso ya nos pone en perspectiva lo difícil que puede ser el resto del año y también todos los proyectos, programas que habrá que modificar, que habrá que quitar, y en ese sentido celebramos que el día de ayer en la Asamblea Legislativa se aprobara en primer debate este proyecto de ley que nos va a permitir a las municipalidades tener mayor flexibilidad financiera para poder entonces asumir estos retos durante un periodo de 2 años con mayor seguridad. Un crédito de 12 millones de dólares que va a servir para diferentes obras de infraestructura, obras de renovación urbana. Sobre todo tenemos un proyecto muy importante que es la renovación de la Transversal 24, donde se va a desarrollar el proyecto de Ciudad Tecnológica, que lo vemos como el gran detonante para que en San José surja un corredor de empresas de alta tecnología. Con relación al año anterior, hemos dejado de recibir muchísimo dinero, por ejemplo en patentes. En patentes, comparando los ingresos del año anterior, ahora hemos dejado de percibir 70 millones de colones aproximadamente. De estos 70 millones de colones, sufriendo una afectación de ingresos principalmente en patentes comerciales, de seguido por las de servicios, y las que se han mantenido un poco mejor son las industriales, que son las grandes, digamos, piñeras y algún otro tipo de industria pues, de exportación. En cuanto al pago de bienes inmuebles y patentes, hemos dejado de percibir 200 millones de colones en lo que va abril, marzo. Pero no todo es malo en la llegada de los nuevos alcaldes, pues los diputados han dado un respiro a quienes toman posesión desde este mediodía de los gobiernos locales. Esto luego de que en primer debate decidieran eliminar a los municipios el cobro de la regla fiscal.
Tremendamente necesario, se ha tardado más de del tiempo que necesitamos, porque este proyecto, el 21922, lo que nos viene a dar es el fundamento legal para poder tomar las acciones como gobierno local y contribuir en ayudar al empresario, ayudar a los municipios, porque esto data de una serie de reforma de varias leyes, el cual nos podría dar un pequeño respiro en los ingresos municipales. No, nuestra posición es mucha austeridad. Nosotros queremos un gobierno local austero, eficiente, ágil, que no gaste en lo que no es imprescindible, y que en ese sentido esperamos tratar de rendir lo mejor posible los recursos que nos aportan los cartagineses. Obviamente, como le digo, encontramos las finanzas bastante golpeadas, pero eso nos obliga a ser más eficientes. Al final de esta jornada cívica se dio la creación del primer consejo municipal de la historia de Río Cuarto, el cantón más reciente de Costa Rica. Y siguiendo con temas cantonales, Río Cuarto cuenta desde este viernes con un gobierno municipal y con su propio alcalde. El abogado José Miguel Jiménez llevará las riendas del cantón número 82, el cantón más joven de Alajuela y del país. Río Cuarto, cantón 16 de Alajuela, cuenta desde este viernes 1 de mayo con una alcaldía. Con la promulgación de la ley 9440 se creó el cantón de Río Cuarto. El 7 de abril del año anterior, el distrito fue electo mediante un plebiscito la cabecera de cantón. El alcalde elegido fue José Miguel Jiménez del Partido Liberación Nacional, quien obtuvo un 42.73% de los votos. Lo acompañan a vicealcaldía Stephanie Aguilar y en la segunda vicealcaldía Katia Arce. Este viernes se realizó el acto solemne en el Salón Multifuncional de Río Cuarto, con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Estamos viviendo un hecho histórico, definitivamente una fiesta con una situación atípica, que fue la emergencia nacional del COVID-19, pero con las medidas de seguridad del Ministerio de Salud vamos a tener un acto lleno de respeto y lleno de democracia. Además, yo quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a las y los riocuarteños, porque estamos en el pequeñísimo grupo de cantones de este país que aún no tienen contagios de COVID-19, y eso responde a la disciplina que ha tenido nuestra población y al acompañamiento que han hecho las diferentes instituciones. Así es que, nada, estamos viviendo una fiesta democrática, lo vamos a vivir con respeto. El nuevo alcalde es abogado y ha trabajado en puestos públicos como en Casa Presidencial y el IMAS. Río Cuarto tiene una población estimada de 11.074 habitantes. Upala, el cantón 15 de Alajuela, juramentó a su alcaldesa Ilse María Gutiérrez, quien inicia su segundo periodo consecutivo en este gobierno local. Ella realizará su trabajo acompañada de Johnny Luna, quien inicia una nueva etapa en este gobierno local. El Consejo Municipal de este cantón quedó conformado por miembros propietarios del Partido Liberación Nacional y del Republicano Social Cristiano. La actual alcaldesa aseguró a un medio local que la plataforma del cantón permite cambios, pero con el trabajo de personas que conocen y de lo que se ha realizado en los últimos 4 años, como la reactivación económica del cantón, el desarrollo agropecuario y la atención de la salud. Estos siguen siendo las prioridades para este gobierno local. Le agradezco mucho al pueblo de Guatús, el cual ha confiado en la labor que hemos ejecutado en estos 4 años, pero también tenemos muchos retos, ¿verdad? Y algunos proyectos que son de tiempo a largo plazo, el cual pues, nos va a dar la oportunidad para poder continuar y seguir adelante, y también nos permitirá conocer un poco más, acercarnos más, trabajar más en equipo. Sabemos que esto es algo muy preocupante para todo Costa Rica. Igual nosotros como Consejo Municipal sabemos la responsabilidad que adquirimos en estos tiempos del COVID-19. Hay que hacerle frente a mucha situación, el agro, artesanías en nuestro cantón, comercio. Su principal preocupación es sacar al cantón de esta crisis
nadie está pensando en banderas políticas, nadie está pensando en trabajar con mezquindad. Así que dentro de este ambiente oscuro, dentro de este ambiente sombrío producto de la crisis, creo que hay un grupo de gente buena que llega al Consejo Municipal. Y en su homilía, el arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós, honró a los trabajadores de la salud por su labor en la lucha contra el COVID-19. También externó su preocupación por la crisis financiera de la Caja. Desde la Catedral Metropolitana y de manera virtual, el arzobispo ofició la tradicional misa por el Día del Trabajador. Por todos los trabajadores, por todos aquellos que han perdido el empleo, por quienes están ya en situaciones extremas. De este modo, el arzobispo Monseñor José Rafael Quirós pidió por los trabajadores en la tradicional misa del 1 de mayo, por el día de San José Obrero, Día de los Trabajadores. Esta celebración religiosa se realizó a puerta cerrada, con bancas vacías, en la Catedral Metropolitana, en donde el máximo representante de la Iglesia Católica en Costa Rica lamentó en su homilía la situación que está viviendo el mundo por el COVID-19, pero no dejó de lado que el Estado costarricense aún tiene muchas deudas con la ciudadanía en materia fiscal, de salud y económica. Sabemos que responder con eficacia y con eficiencia a estos interrogantes no es tarea fácil, ni exclusividad de los políticos, sino que la respuesta corresponde a todos. Hay necesidad de establecer un pacto social donde hagamos ejercicio de una democracia participativa. Ante la situación global, Quirós se refirió a los cambios que las personas deberán hacer a partir de ahora y retomó parte de las palabras del Papa Francisco. Espero que en este momento de peligro sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. También aprovechó para felicitar a todos los funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social y de su labor contra el coronavirus. No obstante, lamentó la situación financiera de la institución. Pero nos aflige que la vulnerabilidad económica de la Caja se intensifica. Por razones de todos conocidas, deuda del Estado, patronos morosos y por el desempleo, la falta de ingreso de cuotas obrero-patronales. Corresponde a todos luchar por fortalecer este ícono de solidaridad tan eficiente en el ejercicio del derecho a la salud. Esta homilía fue transmitida de manera virtual y contó con la participación de sindicalistas para leer las lecturas eucarísticas. Y a las 7 de la noche con 37 minutos vamos a una pausa. Ya volvemos para seguir informándolo con mucho más material. El coronavirus también se expande por América Latina. Costa Rica anunció el cierre de coronavirus. Cuando llegue el momento, nos daremos un fuerte abrazo. Por ahora seguimos trabajando en apoyarnos y buscar soluciones, en salir adelante controlando esta amenaza desde el lugar más seguro. ¡Hola! ¡Beso, beso, beso! Aunque estemos en casa, seguimos trabajando en mejorar, como padres, como hijos, como pareja Me vinieron a regalar queque y como vecinos. Hoy celebramos su día, nuestro día, el día de todas las personas trabajadoras, y lo hacemos poniendo lo mejor de nosotros para ayudarles a salir adelante. Hoy más que nunca en el Banco Popular, seguimos trabajando. La Junta de Protección Social informa que en atención a la directriz girada por el Ministerio de Salud en torno a la situación generada por el COVID-19, se suspenden los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular Chances desde el martes 24 de marzo y hasta nuevo aviso. La Junta de Protección Social insta al pueblo de Costa Rica a quedarse en casa.
Recordemos que Xochimilco es una palabra náhuatl que significa lugar de la cementera de flores. Antes de 1300, que fue cuando llegaron los xochimilques aquí, venía ya con el culto a la muerte. La gente va a los panteones, limpia los panteones, le lleva sus flores, le lleva su comida a los muertos y participa con ellos, y platica con ellos, les lleva música, le lleva bebida, etc. La fiesta de los que nunca mueren. Los sábados a las 7:30 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. El día que terminaste la huerta. El día que aprendiste un nuevo baile. Cuando el aislamiento pase. ¿Qué querés recordar? Hay un mundo de posibilidades. Aprovechalas. Banco Nacional. Juntos somos progreso. 7 de la noche con 39 minutos y estamos de regreso en esta edición estelar de 1 de mayo de Costa Rica Noticias. La de hoy fue una jornada políticamente muy agitada y muy atípica. La pandemia indujo un escenario político y social completamente inesperado. La presencia de los grupos sociales estuvo atenuada por la ausencia de los sindicatos en las calles. Y lo político se materializó en el Congreso con una alianza imposible de anticipar antes del escenario pandémico. Los diputados del oficialismo, del PAC, se unieron con la bancada del Partido Liberación Nacional para elegir a un pastor afrodescendiente del Partido Restauración Nacional como presidente del Congreso. Para analizar y dar contexto a estas informaciones, vamos a conversar ahora con la politóloga Ilka Treminio y con el periodista político Álvaro Murillo. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Álvaro y Ilka, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Don Álvaro, buenas noches. Hola, buenas noches. Me parece que tenemos problemas con el audio. Nosotros le escuchamos perfectamente, Ilka, y los televidentes también. El efecto pandemia en la política imprimió un giro y aglutinó 3 núcleos políticos muy diversos entre sí: el PAC, el PLN y algunos diputados de Restauración Nacional. Se aglutinaron. ¿Cómo analiza usted, Ilka, esta unión que se dio hoy para elegir al presidente legislativo y en realidad al directorio legislativo? Bueno, hay varias estrategias con las que podríamos aproximarnos a analizar lo que sucedió hoy, ¿verdad? Desde la estrategia propiamente de los ganadores y los perdedores de esta selección del directorio legislativo, pero también podríamos hacerlo desde el punto de vista de la formación de la coalición, ¿verdad? Cómo sostener un tipo de coalición que permita algún mecanismo de gobernabilidad. Bueno, yo diría que si nos fuéramos por la primera vía, ¿verdad?, que es de alguna manera quiénes ganan y quiénes pierden en esta estrategia, un poco por lo que hemos visto y hemos escuchado en los comentarios del día de hoy, parecería que hay un excesivo optimismo en el papel que ha tenido el Partido Acción Ciudadana, que finalmente, si bien logra establecer acuerdos y por lo tanto no quedarse por fuera de las negociaciones del directorio legislativo, tampoco tiene ninguno de los cargos y además no tienen los cargos más relevantes dentro de este directorio. Si lo viéramos desde la segunda vía, la segunda mirada, lo más interesante es entonces que hay otros partidos de la oposición que logran establecer un mecanismo negociador para sacar adelante los puestos de la Asamblea Legislativa, pero que a lo interno también tienen algunas divisiones importantes, es decir, no salen ilesos completamente del proceso negociador, sino que se generan algunas heridas internas en liderazgos importantes de estos partidos. Particularmente me refiero al Partido Liberación Nacional y al Partido Unidad Social Cristiana. En el caso de Liberación Nacional, que creo que sin duda el partido que lidera el proceso negociador y que le permite establecer quiénes son las personas que entran al mismo, tal como se podía ver ayer en las noticias a partir de la negociación con Restauración Nacional, que si bien lo que estamos entendiendo es que se llega a esa presidencia con los votos del Partido Acción Ciudadana, el anuncio que se ve, que se hace en Liberación es hay un acuerdo entre estos dos partidos y en tercer lugar la votación y el acuerdo por parte del PAC a partir de la firma de un conjunto de
de pactos que se espera que puedan salir adelante en la agenda, pero que queda excluido de ese directorio. En el caso de Liberación, podríamos decir que una lesión muy importante es el que Carlos Ricardo Benavides no logre reelegirse como presidente del directorio legislativo, a pesar de que ha tenido un desempeño importante, sobre todo en lo que tiene que ver con aprobación legislativa. Y además que esto hace que a lo interno no logre fructificar una candidatura que permita a Liberación Nacional mantener la presidencia de la Asamblea Legislativa. Por el contrario, lo que se tiene que hacer entonces es buscar un representante entre las otras unidades partidistas para poder establecer quién va a ser esa persona líder, y a partir de ahí reemerge el Restauración Nacional, ¿verdad? Que de alguna manera lo habíamos visto opacado con la decisión en Nueva República y Restauración Nacional, y que en este caso logra nuevamente un liderazgo importante en la Asamblea Legislativa. Es importante decir que además Restauración ha venido jugando un papel interesante en las alianzas de votación con distintos proyectos de ley a lo largo de estas dos legislaturas. Así es, Ilka, un panorama complejo. Álvaro, el trabajo del Congreso es vital para superar la atención a los damnificados por la crisis económica y también para articular las leyes que se van a necesitar para reconstruir y reactivar la economía. ¿Cuán duradera será esta alianza? Hay como una especie en el aire de mandato tácito ciudadano que censura cualquier comentario negativo o divisorio. ¿Podrán superar las diferencias que traía este núcleo de partidos? Bueno, primero un saludo a Ilka. Muy interesante como lo plantea, si lo ponemos hacia adelante también, porque hay que recordar que están en juego los puestos de las comisiones, que es donde realmente se trabajan los proyectos de ley. Entonces, más allá de los puestos del directorio, que siempre son la noticia del 1 de mayo, tenemos que ver también cómo se reparten el control de las comisiones, que es donde realmente, como dicen, se parte el bacalao, donde realmente los proyectos avanzan o no, donde realmente se ve la agenda, si es que la hay, y digo si es que la hay porque el acuerdo que se mostró hoy, no sé si Ilka considera conmigo, es un acuerdo bastante general, bastante de principios, bastante de ideales, que en el momento en que empiecen a concretarse en proyectos, en mociones, en nuevos textos, es ahí cuando aparecerá el diablo en los detalles, como decimos. Lo que es cierto es que esta elección de 1 de mayo, si nos devolvemos al 2 de abril del 2018, esto es de otro mundo, es impensable, es realmente fuerzas políticas entendiendo que lo que hay que hacer es, transar con el que era su enemigo. Progres con pastores, los pastores dándoles voto a los progres, usando las etiquetas que se usaban en ese momento, que se usan todavía incluso, y entonces cuando uno ve un jefe de fracción como del Partido Acción Ciudadana, que es el primer diputado que se presentó así, como el primer diputado abiertamente gay, llamando a votar a que el oficialismo vote por Eduardo Cruzan, que era una de las figuras claves de Restauración Nacional, ahí es cuando uno dice, los partidos han entendido que tienen que ceder con todo lo que hay, y los que no han entendido son los que me parece que Ilka mencionó ahora de manera breve como posibles perdedores hoy. Partido Unidad Social Cristiana y también el bloque dirigido por Fabricio Alvarado, que se han quedado sin nada y probablemente se queden con aún menos cuando se repartan los puestos en las comisiones legislativas. Así es, Álvaro. Ilka, uno de los sectores que va cosechando saldo político negativo, poco en la línea de lo que planteaba don Álvaro, en esta crisis, es el grupo más visible de diputados socialcristianos. Hoy no solo no pudieron colocar a Pablo Heriberto Abarca como presidente del Congreso, sino que terminaron muy divididos con recriminaciones cruzadas internas. ¿Cómo se analiza esta jornada desde ese grupo y su performance negativo? Bueno, es que muy en consonancia también con lo que venía diciendo Álvaro, parecería que los condicionantes en el proceso negociador que puso el Partido Unidad Social Cristiana no le permitió tener los votos necesarios para poder colocar sus cargos, ¿verdad? Es decir, son 57 diputados, pero muy fraccionados, entonces los acuerdos no pueden excluir a ninguna agrupación.
Y creo que entonces la ilusión de tener un gabinete de oposición donde además solamente cuenten los votos de la oposición y no los votos del partido oficialista es prácticamente imposible. Deja un bloqueo en el proceso negociador que no permite avanzar. Sin embargo, en este caso, digamos, el gabinete, el escenario alternativo, la coalición alternativa que ellos llamaban un grupo de convergencia, permite sacar adelante los votos, también permite dejar afuera al oficialismo, pero lo hace entonces a partir de unos acuerdos que en este caso la Unidad Social Cristiana no estaba aceptando. No quiere decir esto que no les quede una legislatura y que en esa legislatura puedan destacar en su papel. Yo supondría que para la siguiente legislatura ellos van a necesitar generar una estrategia distinta que les permita crear una posición de liderazgo dentro de este directorio. Y ahí, por supuesto, que queda la diputada María Inés, que parecería que es una candidata potencial importante, digamos, de verlo así para la siguiente legislatura. Sería muy extraño que ella no negociara ese papel en el siguiente año, tras el fracaso de los anteriores diputados en las legislaturas, en las primeras legislaturas. Pero bueno, van a tener que hacer un esfuerzo importante dentro de este periodo para poder destacar a partir de las comisiones. También es importante decir que si bien los acuerdos no son acuerdos que muestren escenarios legislativos específicos, lo que podríamos suponer es que esos proyectos de ley están. Entonces, que es posible que también parte de esta negociación esté asumiendo que no necesariamente van a venir proyectos nuevos, o que no va a haber muchísima novedad, sino que los proyectos son proyectos que se conocen. Y por lo tanto que lo importante es poner algunas temáticas generales que garanticen empujar esos proyectos de parte de las distintas fracciones. Álvaro, en la otra acera del efecto pandemia, para ponerle alguna figura a este fenómeno político que estamos viendo, en la gestión del gobierno y en la figura del presidente, el efecto pandemia impuso un extrabono de apoyo según la última encuesta del CIEP de la UCR. El apoyo y la popularidad del presidente y del gobierno son inéditos para una administración en el mes 24 de gobierno. ¿Cómo analiza esta coyuntura política y este extrabono? Bueno, tiene relación incluso, supondría uno, con lo que pasó hoy 1 de mayo. Porque, a ver, si un diputado opositor ve la encuesta y de frente dice negocio con el gobierno o no, y cuando ve que el 94% de la población apoya las medidas sanitarias, el 70% apoya las medidas económicas, por más controversia que hayan generado también, y cuando ve el enorme salto de confianza que está recibiendo el gobierno, supondría uno que un diputado opositor dice, ¿será buen momento de empezar a pelear ahora mismo con el gobierno cuando la población está dándole un bono de confianza, como dice usted, y la población está diciéndole, gobierno, cuenta con nosotros en temas de apoyo, a juzgar por lo que dice la encuesta? ¿Cuán sostenible es? No lo sabemos, pero en este momento, en este contexto de crisis, de emergencia, lo que es cierto es que el gobierno ha tomado oxígeno popular, en su imagen tiene este bono de confianza, como decíamos, y me parece que no es buen momento, y por eso me atrevo a calificar como un enorme error de por sí el discurso de Pablo Heriberto Abarca hoy, cuando se plantea su candidatura, de hacer un discurso más combativo, más de golpear al gobierno y más de tirar algunas críticas que tampoco llega a concretar. Entonces, supondría uno que la población en este momento no está premiando el tipo de oposición combativa que por momentos parece personificarse en diputados como, por ejemplo, María Inés Solís, Jonathan Prendas, el mismo Pablo Heriberto Abarca en algunos momentos, quizá para posicionar su candidatura también. Y bueno, no es buen momento en este momento, ahora mismo quiero decir, para golpear al gobierno. Hablo de réditos políticos. Luego habrá que pensar, ahora que estábamos en el proyecto, hablando de proyectos también, qué va a pasar con el único proyecto que podría uno identificar con Eduardo Cruzan, el proyecto para reformar el régimen obligatorio de pensiones, que es un proyecto importante, sensible, de interés popular, más en este contexto económico que tenemos,
pero que también genera enormes tensiones por el lado económico y del gobierno no tenía el apoyo en principio. Entonces habrá que ver qué pueda pasar con este proyecto también en este contexto que tiene el rostro, ese sí, de Eduardo Prusiak. Creo que en un momento como este, que vendría a ser el medio tiempo político entre dos elecciones presidenciales, la posibilidad de leer correctamente el escenario, de saber en dónde está el favor de la gente, va a ser vital para las agrupaciones políticas. En ese sentido, y una pregunta para ambos, le propongo a Ilka que arranque con la respuesta, es, bueno, parece haber una especie de voto de censura a cualquier comentario que se huela a división o a crítica. Esto también tiene una contraparte peligrosa que es la acriticidad. El gobierno está manejando muchísimos millones de dólares en ayuda y se espera una verificación, un control político del uso de esos recursos. Entonces, Ilka, ¿cómo manejar este doble estándar? Por un lado, la gente quiere apoyar, siente la necesidad de apoyar la gestión del gobierno, y por otro lado, se requiere un control. Costa Rica además viene de una situación, de una crisis fiscal que ha provocado, bueno, provocó que el primer año, la primera legislatura del gobierno estuviera totalmente dedicada en temas legislativos, básicamente al tema de las finanzas y de proyectos de ley que tuvieran que ver con la materia fiscal. Entonces creo que el impacto en este sentido es fuerte y por lo tanto sigue siendo un tema, y además es un tema que permite desde un punto de vista de la oposición colocar permanentemente en cuestión al gobierno. Sin embargo, tendríamos que valorar cómo esta coyuntura realinea, digamos, la opinión pública con respecto a la inversión del Estado en la institucionalidad que pueda dar atención a estos temas. Lo que tenemos en los datos es que fundamentalmente el desempleo se va a ampliar enormemente. Vamos a duplicar o triplicar el desempleo a partir de ahora, y ya lo hemos empezado a ver. Con estas cifras de desempleo y donde la clase media está siendo tan golpeada, también es muy posible que vamos a tener un importante movimiento de personas que satisfacían sus necesidades de servicios en el sector privado, por ejemplo, educación privada, servicios médicos privados y otros tipos, incluso transporte, ¿no?, que se satisfacían entonces en un espacio privado. Bueno, muchas de estas personas, al perder sus empleos o al reducir sus ingresos de uno de los miembros del hogar, vuelven al sector público, y por lo tanto, para poder estirar esa cobija donde el sector público pueda entonces proveer de esos servicios nuevamente a un importante sector de la clase media, vamos a tener que tener mecanismos de inversión, porque estamos diciendo que es un porcentaje de personas que no estaban atendiendo sus necesidades en este sector, pero que no van a tener los medios para poderlo hacer. Entonces, digamos, parte de toda esta cuestión de la compra de insumos, de la inversión en servicios públicos, va a estar nuevamente en el tema del déficit fiscal, la deuda, las posibilidades que va a tener el Estado para poder atender todas estas situaciones, pero por otro lado también va a estar la demanda del sector social, la demanda social, porque el Estado pueda apostar a esto. Yo ahí quería nada más decir una cosa que me parece que es importante. Algunos estudios, en este caso el de Adrián Piñataro y María José Cascante, sobre popularidad de los presidentes, indicaban en el caso de Oscar Arias, que es el presidente con una popularidad más atípica, como uno de los puntos más fuertes su inversión en materia social durante el primer gobierno, en el tema del banco hipotecario de la vivienda, y el segundo gobierno lo que tenía que ver precisamente con subsidios para que las personas lograran mantener a sus hijos en el sector educativo. Es decir, de alguna manera la inversión social genera también réditos importantes en popularidad. Ahorita tenemos una popularidad que es coyuntural, pero también si el presidente la quiere mantener, va a tener que tener gestos que le permitan a las personas satisfacer demandas que en este momento son la clave para poder tener una sociedad que atienda necesidades que son básicas, como incluso la nutrición. Muchísimas gracias, Ilka. Se nos acaba el tiempo. Álvaro, apelando a su enorme capacidad de síntesis, 30 segundos, su respuesta.
Justamente por eso es importante el resultado del 1 de mayo hoy. Es el gobierno diciendo, sé que voy a necesitar de la oposición, porque son mayoría, y quiero estar bien con ellos. Y recordemos, hoy asume el nuevo ministro de la presidencia con un claro aroma liberacionista, con la posibilidad de hablar con la fracción que es más grande en Liberación, y también habiendo dado los votos, habiendo fortalecido de alguna forma la alianza con Restauración Nacional, y bueno, allanando el camino por lo menos legislativo. Lo que pueda ocurrir en el flanco social, en la negociación con sectores, es otro tema, pero lo del 1 de mayo creo que va en esta misma línea de mantener los respiraderos abiertos, los canales para poder seguir operando dentro de la precariedad que ya se sabe financiera, fiscal, que va a quedar después de esta emergencia. Muchísimas gracias a ambos, el periodista político Álvaro Murillo y la politóloga Ilka Tremiño. Gracias por estar en el set de Costa Rica Noticias. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, Ernesto, y un saludo muy especial a Álvaro. Gracias. Lo mismo, a ustedes. Ilka, hasta luego. Gracias a ustedes. 7:59 p.m. Nos vamos corriendo a un corte comercial. Muchas gracias. No pasas. Sí paso. No pasas. Número 9. No pasó. Hay 1000 razones para querer un BN rapidito. Sea cual sea la suya, solicítelo hoy. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Las bromas. ¿Qué hay de diferente en mí? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué no puedo ser como los demás? El abuso. Hay veces que actuamos sin pensar y pues de ahí el problema. La violencia psicológica y física. Un acoso constante, me vean más chiquito que los demás. El bullying. Este viernes 1 de mayo a las 10:30 de la noche. En 360, solo por 13. Costa Rica Televisión. Durante 8 episodios nuestros participantes se han tenido que enfrentar a retos, presiones, pero sobre todo a una aventura culinaria que nos ha hecho conocer un poco más nuestra gastronomía costarricense. Pero solo 2 de ellos fueron los mejores y están el día de hoy aquí en la gran final de La Sazón que nos une. Hola, les quiero invitar a compartir con nosotros un espacio abierto para toda la familia, CINART en casa. Aquí vamos a conversar de manera positiva sobre quedarse en su hogar alegremente. Sí, músicos, actores, bailarines, humoristas, cuentacuentos, gente que desea brindar su talento y apoyo en esta coyuntura mundial. Además, queremos ofrecer consejos útiles para sobrellevar el estrés, con ideas que nos podrían incluso enseñar a disfrutar más de la vida. CINAR en casa, todos los viernes a partir de las 8 de la noche en todas nuestras plataformas. 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y CINAR Digital. No se lo pierda. Y a las 8 de la noche con 2 minutos llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Le agradecemos por habernos permitido acompañarlos en sus casas, en sus teléfonos, en sus computadoras. Nos esforzamos por ofrecer la información que usted necesita para estar actualizado. Somos la televisión pública de Costa Rica. Cuando te vayas a